para que la tarifa que deben pagar las operadoras por su presencia en el mercado no sea del 35%, sino del 30%. Yo no le escuché al presidente de la comisión que presente razones jurídicas y técnicas para ese repentino cambio, porque en el informe lo que se dijo cuando aprobamos en segundo debate fue que se subiera de 30 a 35, y resulta que ahora, luego de haber aprobado el informe de la comisión, se baja el porcentaje de 35 a 30 en presencia del mercado para que las operadoras paguen la tarifa. Yo le pido al presidente de la comisión, que es un técnico, que nos explique cuáles son las razones de su repentino cambio, sabiendo que con ese cambio va a ser ciertamente complicado que esas tres grandes operadoras puedan participar en igualdad de condiciones a la hora de pagar el tributo sobre los ingresos totales. Razones para ese repentino cambio. En segundo lugar, señora Presidente, me llama muchísimo la atención que de los 24 vetos, de las 24 objeciones hechas por el presidente de la República, por lo menos el 80% corresponden a cambios que el presidente sugiere que se hagan al proyecto original que le envió. Si uno compara el proyecto que envió el presidente de la República con el proyecto que esta Asamblea aprobó en segundo debate, en el 80% de las objeciones no hay cambios. Resulta entonces, como alguna vez dijo el asambleísta Aguilar, que el presidente se objeta a sí mismo. Lo ideal hubiera sido que objetara cambios incorporados por la Asamblea. Pero resulta que objeta los mismos textos contenidos en el proyecto original. Esto sí, ya no es inédito, pero sí llama la atención. ¿Será acaso que aquellos proyectos que llegan desde Carondelet no tienen el suficiente estudio? ¿Que se los prepara de manera muy apresurada y por consiguiente, luego de los debates, se dan cuenta de los desajustes y tratan con el veto, con las objeciones, de mejorarlos? Es ciertamente preocupante que el presidente deba autovetarse sobre aquellos textos aprobados. Hay, por supuesto, objeciones que son razonables. Aquella que modifique el artículo 60 de la ley para sustituir la palabra radiocomunicación por radiodifusión es correcta y está bien. ¿Quién puede oponerse a ese cambio? Pero hay otras objeciones, como aquellas que distorsionan el proceso de apelación en el ámbito administrativo, que llevan a una confusión entre órgano y organismo. En los consejos municipales, en algunas ocasiones, se podía, con la antigua ley de régimen municipal, y eso sabe muy bien el presidente de la comisión, que fue alcalde de un importante cantón, entiendo que en la provincia de Imbabura, había la apelación al alcalde de la decisión tomada por el órgano legislativo cuando éste adoptaba una resolución administrativa. Pero la situación que estamos tratando ahora es completamente distinta. Resulta que el representante de la agencia será el que conozca en apelación de resoluciones del cuerpo colegiado. Habría que meditar sobre el alcance de este cambio que va a destruir las bases propias del derecho administrativo. Está bien en lo demás que se establezca un procedimiento absolutamente claro, equitativo, para que aquellos que han sido objeto de sanciones puedan defenderse y no estén sujetos a la arbitrariedad del funcionario administrativo, sabiendo que las sanciones que va a imponer esta autoridad administrativa serán sanciones sobre operadoras de telefonía celular, serán sanciones sobre aquellos que están dedicados a la radiodifusión, y hay varios que están en carpeta, aquellos a quienes de una u otra manera les van a revocar concesiones. Esta mañana escuchaba con sorpresa, por ejemplo, que la Unión Nacional de Periodistas se queda sin su radio, porque resulta que por una multa de $100 de hace algún tiempo, ahora
el organismo encargado de otorgar y quitar frecuencias, resolvió que la Unión Nacional de Periodistas simplemente se queda sin esa radio por esa deuda que, entiendo, ni siquiera se le había notificado a tiempo. Las sanciones entonces que va a imponer este organismo son sanciones que van a gravitar sobre aquellos que se dedican al ámbito de los medios de comunicación, televisivos y especialmente radiales. En buena hora que mejore el procedimiento para que puedan defenderse los que van a ser objeto de sanciones, pero en la apelación existe un gravísimo error en el ámbito del derecho administrativo que debería ser corregido. Me ha llamado mucho la objeción al numeral 25 del artículo 24. Allí se dice que se objeta ese artículo para que la determinación de las condiciones y el tiempo que las operadoras deben mantener la información de los usuarios pueda ser establecida mediante regulaciones administrativas de los funcionarios públicos. La objeción me parece peligrosísima, porque sobre la base del pretexto que se quiere precautelar el secreto, que se quiere preservar el derecho a la intimidad previsto en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución, al final se deja en manos de autoridades administrativas la competencia para determinar el tiempo y las condiciones en que esa información podrá estar guardada. Se invoca la Convención Americana de Derechos Humanos para sostener las bondades de esta objeción, que a mí me parece más peligrosa que la disposición original. Pero me ha llamado mucho la atención que en el informe que presenta la comisión se hable de ponderación. Se inventan una ponderación entre el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva. Y dicen allí, ponderemos en beneficio del derecho a la intimidad, dándole más poderes a la autoridad administrativa para que éste establezca el tiempo y las condiciones que esa información debe estar guardada. No hay ponderación entre esos dos derechos, porque esos dos derechos no están en conflicto. Hay una equivocación en el informe de la comisión. Aquí lo que veo que van a ponderar en el fondo es el derecho a la intimidad frente a las competencias estatales para regular ese derecho. En este punto conviene hacer la aclaración, porque probablemente alguien que se dedique al estudio detenido de estos temas va a preocuparse cuando la comisión se inventa una ponderación inexistente. Si por orden judicial se necesita la información, ese camino está debidamente previsto y regulado, y no cabe entonces que se justifique con una ponderación inexistente la objeción que hace el presidente de la República al tiempo y las condiciones que las operadoras deben guardar la información. Veo que la preocupación gira alrededor de la información que podrían tener estas operadoras sobre llamadas telefónicas y registros. Cuidado, pasando esta atribución a los funcionarios administrativos, más bien se les despoja a los ciudadanos de una salvaguardia de orden legal. Hubiera querido, señores asambleístas, que la objeción que el presidente envió a esta asamblea hubiera servido para mantener a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Como nada se dice en la objeción, la superintendencia está condenada a desaparecer en pocos días más, una vez que la ley se publique en el registro oficial. Esto sí es sumamente grave. Como advertí en el segundo debate, la eliminación de la Superintendencia de Telecomunicaciones viola la Constitución, porque le deja al Ecuador sin un órgano contralor independiente y autónomo. Esa inconstitucionalidad que ha pasado inadvertida en la Presidencia de la República no solamente que va a elevar los niveles de inseguridad jurídica en el país al desaparecer el órgano contralor por excelencia previsto en la Constitución Política de la República. Habiendo entonces algunas objeciones razonables, como aquella que sustituye la palabra radiocomunicación por radiodifusión y aquella que mejora las condiciones para la defensa jurídica de los administrados, yo quisiera elevar a moción, si es del caso, que se vote objeción por objeción,
y no nos veamos obligados a votar en paquete 23 enmiendas y luego la otra para ratificar o no lo que aprobó la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Gracias. Intervención del asambleísta.